Bueno, ahora sí. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada de gramática, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Hola. Sí. Y estuvimos hablando en términos de gramática. Siento que estoy comenzando como de forma abrupta. Siento que no estoy como haciendo una introducción ni nada, pero bueno. En términos de gramática estuvimos hablando de que el lenguaje verbal se compone de una fonética, tiene que ver con los sonidos de las lenguas, una morfología que, vamos a decirlo de esta manera, tiene que ver con la forma como se pueden dividir las palabras, pero en términos de morfemas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de pan, pader y panadería, ¿sí? Que podemos dividir, por ejemplo, la palabra panadería en todas esas partes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, sacando raíces. Pan, de ahí sale panes. De panader, ahí puede salir panadero, panadera. Panadería puede ser, bueno, ya ahí no salen muchos más, pero puede ser el plural, panaderías o panadería. Eso tiene que ver con la morfología. ¿Sí recuerdan eso? Háblenme con la voz, por favor, porque no lo estoy viendo. Confírmenme. Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, la sintaxis, que tiene que ver con el orden oracional, orden de las palabras en una oración, y la semántica, por ahí nos quedamos, no nos metimos a la pragmática, que tiene que ver con el significado, ¿sí? Voy a mencionar solo por ahora otro término que no he mencionado, que acabo de decir que no nos vamos a meter por ahí por ahora, pero lo voy a mencionar por una gran razón, y es que lo vamos a tener en cuenta después, y es pragmática. La pragmática tiene que ver con el significado en uso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros a veces utilizamos ciertos términos que los utilizamos porque eso significan. Por ejemplo, la palabra sapo sería un buen ejemplo. Vamos a comenzar por esa, aunque esa no es el mejor ejemplo, pero vamos a comenzar por la palabra sapo, que lo entendemos como anfibio. Su significado remite a anfibio. Sin embargo, en el ámbito común uno suele utilizar la palabra sapo también para referirse a la persona que es metiche. ¿Sí? Ese significado ya no es tanto semántico, podría creerse, sino más pragmático. Es decir, ya tiene que ver con el lenguaje en uso. Ya, dado el uso que le hemos dado a la lengua, hemos logrado hacer un pequeño cambio en el uso de esa palabra. Eso se ve más comúnmente cuando utilizamos palabras en el lenguaje coloquial que de pronto quedan muchas, de pronto en sí mismas no transmiten ningún significado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con un verbo, ¿no? El verbo, hay un verbo muy popular últimamente, he visto yo, según entre jóvenes, que es el verbo quedar, ¿sí? Pero uno queda algo, uno siempre queda más algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, anda, después de diciembre, quedé gordo, ¿sí? O puedo decir, te quedó bonita esa camisa, ¿sí? O sea, el verbo quedar
es un verbo de corte, y esto no es para que lo aprendan, esto es solo para que lo tengan pendiente, o sea, para que sepan, para utilizar el lenguaje correcto. Es un verbo transitivo, un verbo que exige como un complemento. No es como el verbo, ¿qué les digo? Otros verbos como correr, yo corro, ya. ¿A ti te gusta correr? Sí, yo corro. Ya, ese no necesita como un complemento. El verbo quedar sí lo necesita, ¿no? ¿Cómo te sientes después de diciembre? Ay, no, después de diciembre yo quedé. ¿Quedaste qué? Sin este significado del verbo quedar es de corte semántico, es lo que uno esperaría en la lengua. Es el significado que se le ha dado normalmente. Sin embargo, últimamente el verbo quedar tiene otro significado, no, tiene otro uso que indica que no hay complemento. Si ustedes entran, si ustedes dicen, si yo les digo, hoy vamos a tener clase a las 6:15 de la tarde, y resulta que todos ustedes se conectan, y yo no me conecto, fácilmente cualquiera, no sé, Andrés, Marta, Victoria, pueden decir, anda, quedamos, ¿sí? Sin mayor complemento, sino que así a simple vista lo decimos. Ese uso que ya no es como tan apegado al diccionario, que ya no es tan apegado al significado concreto de la palabra, a eso le llamamos pragmático, ¿sí? Y cuando uno está utilizando el lenguaje en uso, uno puede cambiar significados, uno puede alterar órdenes, uno puede decir cosas que no quiere decir. Por ejemplo, cuando ustedes se ponen algo que les queda mal y su mamá les dice lindo que te ves o linda que te ves, no les está diciendo realmente que se ven lindos, está siendo irónico. Eso hace parte de lo que uno conocería como pragmática, o sea, como un uso más natural del lenguaje, más del diario común, que solo lo entendemos en nuestro diario común. No es un uso de diccionario, ni de libros, ni de nada. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Eso lo vamos a llamar pragmática. Esto es nuevo, lo estamos incluyendo ahora, pero estamos recordando también, lo que más me interesaba era recordar todo lo previo del lenguaje común. Hasta ahí no hay ningún problema. Dentro de, en un momento nos vamos con el cortito, no se preocupen. Dentro de el lenguaje visual, se supone que todo esto también debe encontrarse. Pero obviamente al tener, dado que el lenguaje visual tiene una forma diferente, estas cosas de semántica, sintaxis, fonética, pragmática, van a aparecer diferentes. Es decir, ya no pueden ser letras o ya no pueden ser oraciones, sino que van a aparecer de una forma diferente, ¿sí? Partamos de una idea. Vamos a vernos el contenido. Vamos a partir de aquí. Esto de la gramática visual tenemos que entenderlo como, no como un hecho, a diferencia del lenguaje oral que tenemos, el verbal, el de las palabras, que nadie puede negar que hay sintaxis, que hay semántica, que hay fonética, nadie puede negar eso. En el caso de la gramática visual, esto es un tipo de teoría, o sea, es un tipo de cosa que está en proceso de construirse, que lleva años, lleva muchos años estudiándose, pero que aún no se ha concretado porque es un poco más difícil. Tiene ciertas desventajas, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la gramática visual? Acordémonos que hay un señor súper chévere, súper buena gente, que es de Suiza y que un señor de Suiza que es estructuralista. ¿Saben de quién estoy hablando? Y que es considerado el padre de la lingüística. Estoy haciendo tiempo a ver si alguien me dice el nombre porque a mí se me olvidó cómo se llama. ¿Cómo? Saussure. Muy bien. ¿Cómo se escribe? Se me olvidó cómo se escribe. Saussure. 2G.
U, 2S, ¿Ok? E, ¿Sí? R. ¿Ah? Ya por eso que a mí también se me olvidó desde ahí. Es URE. Invertiste el orden de la E. El señor Así, Saussure. así. Saussure, vamos a recordar un poquito, saca un libro que se llama Cursos de Lingüística General. Vamos a recordarlo o verlo. No recuerdo si yo mencioné el nombre del libro. Igual no importa, ustedes no son lingüistas. Deberían tener una materia de lingüística, pero no la tienen. Y en ese libro, Curso de Lingüística General, Saussure define, recordemos, define la lingüística, que es, que no fue algo que nosotros hayamos visto, porque esta no es una materia de lingüística, pero también define la C, ¿la C qué? Semiótica. La No, semiología. semiología. Recordemos que semiología y semiótica son lo mismo, pero que él no la va a llamar semiótica, sino semiología. Poniendo cascaritas, ¿no? Estos son cascaritas. Está bien quien dijo semiótica, porque sí, él ayuda a definir la semiótica, pero él le pone otro nombre, semiología. Entonces, él define la semiología. En ese mismo libro, él habla de los componentes, por decirlo de alguna manera, cómo deben formarse, cuáles son los componentes de la lengua, que vienen a ser los que ya mencioné. Fono, morfo, cinta y semántica, él los menciona ahí, y comienza a definir, él comienza a decir, Saussure nos dice algo bien interesante, y él dice que todo el lenguaje es una estructura, ¿no? Por eso se le llama estructuralista. Él dice, el lenguaje verbal es una estructura, así como una casa, ¿no? Una casa es una estructura. O sea, uno puede decir, ahí la casa es el espacio donde vivimos, pero uno la puede dividir. Uno puede decir, bueno, una casa se compone de ladrillos, cemento, techo, tejas, madera, qué sé yo, instalaciones de cable, pues sí, de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y él considera que el lenguaje es una estructura, y eso es cierto, eso no está mal. Ahora, el lenguaje no es solamente una estructura, pero que él diga que es una estructura, eso no está mal, eso está bien, es verdad, el lenguaje es una estructura. Si yo digo, Juan Jiménez come chinchurria por la mañana, estoy haciendo una estructura con un verbo, perdón, con un sujeto que es Juan Jiménez, eso es un sujeto, Juan Jiménez, con un verbo que es come, con un objeto directo, que es chinchurria, y con un complemento temporal que es en la mañana. O sea, yo armo estructuras. Lo que él dice no está mal. Es verdad que el lenguaje es una estructura. Él se equivoca en algo y es que cree que nada más el lenguaje se puede estudiar de esa manera. Eso está equivocado y eso está discutido mucho. Pero de que es una estructura, eso es innegable. ¿Qué pasa aquí dentro de esta teoría, dentro de esta corriente, no vamos a llamarla teoría, dentro de esta corriente llamada gramática del lenguaje visual o gramática visual? Se dice, bueno, vamos por partes. ¿Quién me hace el favor y lee este fragmento antes de que hable yo, para no decirles el spoiler? ¿Sí ven? ¿Necesitan ampliación? ¿Quién, Camila, me hace el favor y lee? Yo, profe. Ah, Camila. bueno, listo, ya. ¿Quién dijo? Bueno, ¿quién estaba hablando? Esteban. No, Camila. Esteban siempre lee. Camila. Si puede. Profe, ¿puede repetir, por favor? Que si puedes leer este fragmento. Desde aquí. A esta teoría se oponen actualmente algunas corrientes sostienen. Espera, dame un segundo. Desde a esta, ¿verdad? Sí, así es. Espérate, lo amplío un poquito. Ahí. Ok, ahí. A esta teoría se oponen actualmente algunas corrientes que sostienen que una gramática de la imagen es epistemológicamente inexistente, negando la posibilidad de establecer un alfabeto visual, una sintaxis o una semántica de la imagen. Aún así, suponen que otros lenguajes
puedan regularse por reglas y principios similares a las del lenguaje escrito, sigue siendo hasta el momento el modelo más recurrente para definir el sistema de comunicación visual. ¿De qué estamos hablando aquí para irnos ubicando? Si bien es cierto, nuestro amiguito Saussure definió cuál era la estructura para el lenguaje verbal, muchas personas han intentado hacer eso en otros lenguajes. A nosotros nos interesa el visual, ¿sí? Y otros dicen, no, es que es muy difícil, o sea, eso no se puede, porque es que dentro del lenguaje visual hay muchas más cosas. El lenguaje oral, verbal, es mucho más espontáneo. Para nosotros muchas cosas pueden tener un significado, mientras que para otros no. ¿Sí me comprenden? Eso es mucho más difícil, eso es mucho más complicado definir una gramática visual. Sin embargo, eso no ha impedido que algunas personas hayan hecho propuestas. ¿En dónde radica lo supuestamente difícil? Bueno, que con el lenguaje verbal... Dime. Eso se podía relacionar a lo que hablábamos una clase hace ya varias semanas del tema de los saludos. Recuerdan un poquito más, iba a decir sí, pero prefiero que me recuerdes. Del tema de por ejemplo, que aquí saludar de 2 besos es normal, como en otros países está mal, como en otros países sí realmente se tienen que saludar así. Exacto, ese es el contra que hay, de que, es que lo que aquí significa una cosa, en otra parte no significa otra. Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que la gente cuestiona. Particularmente yo no es que me coma del todo la teoría, estoy hablando, a mí me gusta hablar siempre de cuál es mi opinión de las cosas, pero creo que eso está mal, o sea, creo que decir algo como que eso no se puede, creo que es absurdo porque, hombre, de esa misma manera está el inglés y el español, ¿no? O sea, tú puedes irte con tu español a hablar en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí, porque todo el mundo habla español ya, pero Australia no te van a entender. Entonces, de esa manera, como nos decía, recordaba Camila, que de pronto algunos podrían decir, es que un saludo aquí significa una cosa y allá otra. Uno podría pensar como que, bueno, pero lo mismo aplica para la lengua. O sea, yo me voy con mi español a hablar en otra parte y no va a significar lo mismo. Incluso dentro de la misma lengua. No sé quiénes ven Super Holly. Ayer mencionaba Super Holly en la clase de teoría de la comunicación, creo que era, no me acuerdo. No sé quiénes ven Super Holly. ¿Alguien ve Super Holly? ¿Alguien sabe quién es Super Holly? Yo, ¿cuál es el muñequito? No, Super Holly es una chica rubia que hace videos de inglés. ¿Sí? Muéstralo. Super Holly. Es una muchacha. Es súper famosa, o sea, se las voy a mostrar y ustedes van a saber quién es porque por lo menos en meme la habrán visto, es ella. Sí, en meme sí. En meme sí la han visto por lo menos. Bueno, Super Holly tiene un video que por desgracia se me acaba de ocurrir montarlo. Pero vamos a ver si lo encuentro. Esto. Si vas a España, mantén esta palabra en mente. No comienza todavía. Ok. Está en inglés, pero vamos a ver si... I'm miscommunication. Hola. That's Spanish for I'm making a scalding hot batch of paella to pour on my enemies. I'm miscommunication. If you're watching this, it means you're as passionate about language as I am about food. Creo que yo me vi esto en inglés. Demonstrate how a mistranslation American backpacking through Europe after graduating college. Okay, no sirve. Tonight he's staying in a hostel with Rafael, who is visiting Barcelona from Madrid. Paul is nervous to be away from the U.S. Come to try Spanish tapas. When you're here, you're family. And I love family. Vamos a ver un poquito y luego les explico. That's nice of you. Yeah. Yeah. Come say hi to Paul. Hola. Dios mío. Paul and Rafael were becoming amigos until Anna entered the picture. What happened was that Rafael called his girlfriend Tía, which is used in Spain for addressing a friend. Bien, voy a explicarlo un poco. Yo cuando me vi el video pensé que me lo había visto, o sea, pensé que tenía subtítulos, pero no los tiene. No recordaba ese hecho. Esto es la situación típica que podría pasar en España, ¿no? Ellos están hablando, se están conociendo, él está explicando un poco de español, el español le está explicando un poco del español al afro, y el afrodescendiente conoce algo del español, y luego él viene y llama a Ana, y le dice, tía, viene Ana, se besan, y el afro se queda como que, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?
Y viene Mr. Holly y explica, lo que pasa es que en España, tía es como mujer, como le dices a una amiga o a tu propia novia, ¿no? Creo que perdí un poco la idea porque no está traducido, la idea era que fuera gracioso, pero no lo fue. Para mí lo fue, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí de hecho nos damos cuenta que de hecho en el mismo lenguaje verbal, dadas diferencias en diferentes lugares, uno puede tener estos inconvenientes, que uno utiliza una palabra que quizás no significa lo mismo. A veces con palabras tan comunes como tía, porque todo el mundo siempre está pensando en groserías, pero no, eso puede pasar con palabras súper comunes. Y una persona que aprende el español de una forma y llega a un lugar y están utilizando las palabras de forma diferentes, de eso hay muchos memes, puede tener diferentes complicaciones. Entonces, volviendo a la clase, la excusa de que no se puede regular porque resulta que es muy diferente y muy variado, hombre, se cae un poquito porque en el mismo lenguaje verbal eso pasa. ¿Sí está claro? Hola. Explico mejor. Si alguien viene y me dice, es que no puede haber una gramática visual, porque es que las cosas tienen tantos significados que no se sabría qué significan. ¿Cómo vamos a poder armar algo con imágenes o con cosas visuales? Yo le diría, oye, pero si lo mismo pasa en español. O sea, ok, la palabra tía significa hermana de mi papá o hermana de mi mamá, pero en el fondo en español le dan otro significado. Y hay un montón de palabras así. ¿Cuántos, vamos con un término concreto, cuántos significados no tiene la palabra pitillo? ¿Sí? Pajilla en otras lenguas. Voy a buscar pajilla porque pajilla es como la española. Pajilla en otras variedades. Pajilla en otras variedades, ¿no? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, en Colombia se dice pitillo, en México es popote, que viene del náhuatl paja, sorbete en Argentina, que es de las más populares, en Ecuador, Perú y República Dominicana, se dice sorbeto, es sorbete en Ecuador, Argentina, sorbeto en Puerto Rico, en República Dominicana no está aquí, pero en República Dominicana se le dice calimandre, una cosa súper, no, calimante, una cosa súper rara. Es una palabra que varía mucho. De hecho, uno puede llegar a cualquiera de estos lugares y pedir un pitillo y van a tener un problema. Ahora, hay algunas que son como más comunes, son más reconocidas, como sorbete o como pajilla. Pajilla es como el término más popular porque es el español y es el que más conocemos. Pero, por ejemplo, miren, bombilla en Chile y Bolivia y bombilla también en Paraguay y Argentina, pero para el mate y para el carrizo en Panamá es muy variable. Entonces, decir como que, ay, es que eso tiene un significado diferente o se dice diferente, se interpretaría diferente en otros lugares y por eso no se puede, aplica también para las lenguas. Y sin embargo, tenemos una gramática, tenemos una sintaxis, una fonología y una pragmática. Entonces, ese argumento se cae un poco, ¿cierto? Más aún, también pueden decirme, bueno, es verdad, te lo compro. De pronto, como estaba mencionando nuestra compañera Camila, los saludos, porque los saludos de pronto ya toda la comunidad lo conoce. No nos saludamos nosotros como los chinos, pero por lo menos entre los chinos ellos ya se conocen. Pero y las cosas individuales. Y si Marta tiene un novio y entonces Marta el novio no le dice novio mío, ni le dice mi amor, ni le dice algo así que nosotros identifiquemos, sino que, bueno, perdón, Marta no trata al novio suyo de besos, ni de abrazos, ni de caricias, ni de nada, sino que Marta cuando va al novio lo que hace es que le da un puño en la cabeza. Marta le dedica el amor a su novio con un puño en la cabeza. ¿Eso cómo lo vamos a interpretar? ¿Quién va a darse cuenta que ese es el novio de Marta? Si Marta lo que hace es darle un puño en la cabeza. Uno esperaría que le diera un beso. Así que no se puede. Ese significado no verbal no se puede categorizar. Yo puedo decirle, bueno, hay parejas que no se tratan normalmente. Hay parejas que no se dicen mi amor, ni se dicen papi lindo, ni se dicen cosita rica, ni nada de eso, sino de qué sé yo, se pueden decir feo y fea. Entonces ella le dice feo a él y él le dice feo a ella, pero se lo dicen con cariño y ellos saben que entre ellos se aman, ¿no? Compa, dice Sara. Bueno, yo no sé si Sara tratará a su novio diciéndole compa, pero también es viable, ¿no? Y uno vería de pronto a Sara diciéndole, vamos a suponer que Sara tenga un novio y le dice compa al novio, se vería una así como que, no, tiene que ser amigo, si ella le dice compa, pero de pronto no es el amigo, es que así trata el novio, ¿sí? Entonces, esa excusa de que es que tampoco se puede porque hay algunas cosas individuales que uno hace, como la manera en la que uno se trata con otra persona, y eso quizás es muy difícil, no diría, bueno, pero así también pasa en la vida real. Si un director de cine decide que él quiere
que una botella de agua en la película represente el alma del protagonista, uno diría como que, pero ¿y a quién se le ocurre esa idea? Esa es una idea loca de él. Bueno, lo mismo pasa con las palabras. Marta le dice al novio feo. Sara le dice compa. Cielo le dice el ñame. Decisión de ellas. Y entre ellos se entienden. Y los amigos que están alrededor con el tiempo comienzan a entender. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, eso para decir que la gente que estaría en contra de la gramática visual, realmente es difícil hacer una gramática visual, determinarla, establecerla es difícil, pero tampoco es una cosa que sea imposible. Entonces, comenzamos por acá. Las características del lenguaje visual. A diferencia del lenguaje verbal que se establece sobre un sistema sólido de codificación limitado y arbitrario, el lenguaje visual se basa en un sistema de codificación débil. Es decir, mientras que en el lenguaje visual, perdón, en el lenguaje verbal tenemos como las palabras ya completamente configuradas y hechas y podemos armar oraciones con lo que hay, en el lenguaje verbal es un poco más débil la cosa porque todavía no sabríamos qué sería la sintaxis, qué sería la semántica, qué sería la pragmática. O sea, eso está apenas en determinar qué es, está en proceso. Parte de la clase lo que vamos a tratar es de ver cómo se armaría, qué cosas serían qué, pero eso está en proceso, es más difícil. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una oración? Y de pronto no me lo saben definir, pero me van a poder decir, una oración es, el niño tomó sopa. Les pregunto a ustedes, ¿qué es un verbo? Me lo van a decir, ¿sí? Ya eso está como muy clarito, eso lo tenemos clarito desde el colegio, pero en la gramática visual, como no se han hecho tantos trabajos, está en un nivel un poco débil, donde aún los signos no están fijos completamente, ¿sí? Donde, por ejemplo, una paloma puede significar la paz, pero una paloma también podría significar algo en otra cultura, entonces está un poco más difícil. Incluso en una comunidad, para un grupo de personas, puede significar otra cosa diferente. Entonces, en ese sentido es un poco más débil, pero la idea es irlo construyendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? El lenguaje verbal puede referirse a conceptos genéricos, en tanto el visual solo puede referirse a conceptos particulares, individualizados. Cada vez que mostramos la imagen de un objeto, estamos refiriéndonos a ese objeto en particular y no a todas las variaciones que existen o podrían existir de ese objeto. Cada vez que vemos un signo, se está refiriendo a algo concreto, ¿sí? Cuando vemos una paloma, depende de la paloma si es la paloma de la paz, ¿no? O sea, una paloma no necesariamente es la paloma de la paz. Si yo escribo paloma de la paz, yo espero esto. Pero si solamente busco una paloma, eso no va a ser la paloma de la paz. Eso es solo una paloma en particular. Entonces, la paloma de la paz va a tener una característica específica, mientras que las demás palomas no. Eso hace que a veces pueda ser un poquito difícil. Uno no sabría qué están significando algunas cosas, pero todo eso se puede mediar. Bien. Dicho lo anterior, también va a depender de cómo lo armamos y de qué hacemos y de qué queremos decir. Vamos a mirar algo. Aquí tenemos, ¿están acá? Aquí tenemos, estos son caricaturas de Matador y Matador ha hecho diferentes caricaturas en las que vincula a la Paloma de la Paz. La Paloma de la Paz que se supone se firmó con el tratado del señor Santos y todo lo demás. Entonces, aquí vemos una Paloma de la Paz que está normal, está blanca, tiene su ramito de oliva en la boca, pero realmente está un poco preguntándose qué va a pasar en el momento de la elección del plebiscito, cuando lo hubo, ¿no? Ella está ahí mirando la pelea que se está dando entre los dos bandos y preguntándose qué va a pasar. Es decir, sí es una paloma de la paz, pero acá está adquiriendo de alguna manera un significado, un plus en ese significado, que es la paz que no sabe qué va a pasar con ella, ¿no? Profe, si miramos otra imagen, por ejemplo, dime. yo tengo una pregunta, o sea, no está relacionada a la clase. Según qué se vino a colocar como que la paloma blanca representa la paz. ¿Cómo? ¿Según yo qué? O sea, según qué la paloma representa la paz. No lo sé. Realmente no te sé decir. Desde la religión, con aparentemente yo considero, la manifestación del Espíritu Santo, la paloma blanca, creo que viene desde ahí.
Yo considero que viene desde ahí, y de hecho que viene desde antes, creo que viene desde el momento en que se da el diluvio y es la paloma blanca la que de alguna manera vuelve con una rama de olivo para indicar que es de olivo o de algo, para indicar que hay tierra firme, y de ahí se asume, creo yo, creo que de ahí viene y luego entonces se asume como un signo del Espíritu Santo, y de ahí para adelante es que comienza a simbolizar eso, como una relación, ¿no? Como que, hombre, sí, yo lo entiendo de esa manera, una interpretación muy mía, apoyándome en lo que está diciendo John. Hombre, si fue la paloma la que mostró que el mundo estaba seco, entonces la paloma es importante. Por lo tanto, la paloma va a representar al Espíritu Santo. Y con el paso del tiempo, me imagino yo lo que terminó pasando fue que si la paloma representa al Espíritu Santo, la paloma de alguna manera representa la paz, siempre blanco. Debe ser así. Y fíjense que eso es bien interesante porque eso también indica que un mismo signo puede ir cambiando de diferentes significados, tal y como pasa con las palabras. ¿Alguien me iba a decir algo? Aparte de cielo, no sé si... ¿Hola? Yo creo que nadie. Ah, es que me pareció que después de que cielo estaba hablando, hubo otra voz. Sí, yo había dicho o sea, como aclarando la pregunta de ella. Ah, ok, listo. Bueno, dicho esto, ¿en qué estaba? Estaba en que esos signos que tenemos, ese lenguaje ese lenguaje visual, no vamos a hablar todavía de audiovisual, igual nos vamos a quedar en el lenguaje visual solamente, ese lenguaje visual que tenemos va a tener diferentes formas dependiendo de diferentes cosas. Y esto lo mencionaban en la clase pasada, de por ejemplo, de cómo sería el sol para los japoneses y cómo sería el argentino. De la misma manera, un mismo signo va a pasar con eso. Aquí tenemos varias formas de la paloma de la paz. Dame un segundito, tenemos varias formas de la paloma de la paz. Aquí teníamos una, que ya no es una paloma de la paz preguntándose qué va a pasar, sino una paloma de la paz asustada porque siente que va volando por los aires y todo el mundo la va atacando. Incluso hay otras imágenes que era la que estaba buscando, pero no la encontré, que es una donde la paloma de la paz está toda como golpeada, machacada, después de ciertos ataques sufridos en el gobierno. Ahora sí, ¿quién me iba a decir algo? No, profe, era para que hablara un poquito más lento, pero gracias. Ah, ok, vale, listo. Entonces le bajo un poco a la velocidad. Entonces, es que voy un poco acelerado, pero no te preocupes, en un momento dado me imagino y espero frenaré. Lo que pasa es que siento que estoy es como diciendo cosas que ya ustedes saben, ¿cierto? O no, si no la saben no importa, pero yo me estoy haciendo la idea que ya ustedes ya tienen esto como clarito. No porque lo hayamos dado, sino porque como hemos dado otras cosas, creo que para ustedes es fácil digerirlo. ¿O no? ¿Quieren que vaya más lento? ¿No? Un poquito más lentico. Vale. Lo que pasa es que voy rápido, no por el tiempo, sino porque como hemos hablado tanto de signos, yo digo, no, esta gente ya tiene que estar ducha en esto. Pero vale, sí sé que es un tema como nuevo, pero por alguna razón mi cabeza está pensando que ya ustedes son expertos en esto, pero vamos por partes. Entonces, dentro de la gramática visual se dice, bueno, sí, es verdad, vamos a aceptar que la gramática visual existe, que en el lenguaje visual hay un conjunto de piezas que tienen significado. Está bien, lo tienen, y van a tener diferentes significados. Pero son diferentes, a veces lo escribimos de una manera, a veces lo hacemos de otra, a veces lo dibujamos de una manera y a veces lo dibujamos de otra. ¿Por qué? Entonces lo primero que habría que preguntarse es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué motiva a que el japonés seleccione un círculo por el sol y el argentino una bolita con muchos palitos? Hay varios factores culturales, de pronto para los japoneses que tienen una visión como más, no sabría cómo decirlo yo, más objetiva de los hechos, pues saben que realmente el sol es una esfera, y de hecho yo nunca he visto el sol con unos palos alrededor, no sé por qué lo pintamos así, no sé por qué nos enseñan a pintarlo así, pero esa es una posición más objetiva, mientras que el argentino tendrá una visión un poco menos objetiva, por decirlo de alguna manera. No significa que sea eso, pero podría pensarse eso. Dicho eso, lo primero que tenemos que pensar es, ok, de pronto el sol representa vida, te lo compro, pero dime por qué en Japón es redondo y por qué en Argentina es diferente. Entonces, lo primero que hay que pensar es que muy posiblemente eso puede estar mediado por los significados que queremos transmitir. Es decir, ya sabemos que el sol representa vida o representa renacer, pero cada cultura lo va a representar de una manera diferente y también le va a dar posiblemente un valor diferente. Volvemos, me parece que queda más claro con la cosa de las palomas. Ya sabemos que la paloma es paz, pero aquí en esta imagen, Matador no nos quiere decir la paloma de la paz.
No, él nos está hablando de cómo la paloma de la paz, o cómo la paz concretamente, está en una posición indecisa. ¿Cómo nos expresa eso? Con sus ojos. No indecisa, no, intrigada. Con sus ojos. La paloma aquí está diciendo, unos quieren que sí, otros que no, está preocupada, temerosa, no lo sé. Pero no es una paloma de la paz normal, tranquila, risueña. No es eso. No es esta paloma de la paz, que es una paloma de la paz que hasta tiene carita inocente. ¿Sí la vemos? Porque acá en ese sentido, esta paloma de la paz es una paloma de la paz que está vendiéndose a favor del plebiscito diciendo, voten por mí. En el anterior no era esa paloma de la paz, era una paloma de la paz preocupada por los argumentos a favor y en contra porque no sabe qué va a pasar con ella. Entonces, seguimos teniendo la misma paloma de la paz, así como tenemos el mismo sol que representa renacer, seguimos teniendo la misma paloma que representa paz, pero acá va a tener un cambio en su actitud dependiendo del contexto en el que está. ¿Sí está claro? Y eso va a determinar la forma en la que es dibujada. Acá la volvemos a tener, pero acá la tenemos con una cara diferente y hasta con unas gotitas alrededor que me están indicando preocupación. ¿Por qué está preocupada la paloma de la paz? Ahí más que preocupada parece asustada por la... Aterrada, sí, es cierto. ¿Por qué está aterrada? Bueno, la paloma de la paz aquí está aterrada porque está siendo atacada. Sigue representando la paz, definitivamente, pero tiene como un extra, un plus. Es una paz preocupada porque está siendo atacada. Aquí, por ejemplo, dime. Qué pena que lo interrumpa. Usted está explicando eso, lo de la paloma, según qué temática, disculpe. ¿Cómo así? Según lo que quiso decir el texto. Sí, lo que pasa es que lo que estoy intentando decir es como un mismo signo o una misma imagen, algo visual, puede adquirir, aunque sigue conservando parte de su significado, puede adquirir diferentes matices dependiendo de cómo está usado y de quién lo está usando. ¿Sí? ¿Puede ser algo polisémico o algo así? Sí, podríamos decir que es polisémico, es un muy buen término, tiene un carácter polisémico, tiene un solo significado básico, pero dependiendo de cómo se configure o cómo se arme con otras cosas, puede cambiar su significado. Exacto, dependiendo de su contexto. Aquí, por ejemplo, la vemos con Juan Manuel Santos encima, y aquí dice, esto es una caricatura vieja, dice crisis en la salud, crisis en la educación, crisis en la justicia, desempleo, corrupción. Todos debemos recordar, yo particularmente le agradezco a Santos la firma del tratado, pero todos debemos recordar que el gobierno de Juan Manuel Santos no fue un gobierno bueno. Y aquí lo que estamos viendo es eso, una paloma de la paz. De hecho, miren, aquí no hay expresión, es como si fuera manipulada, como un zombie, porque Santos está montado sobre ella sigue representando la paz, y Santos está representado sobre ella, saltándose todo lo malo del país. O sea, su caballo de guerra es ese. Mientras logremos la paz, mi gobierno pasará a la historia. Curiosamente, eso pasó. Mucha gente le agradece. También como tiene amarrado el pico. Exacto, muy bien. En efecto, y fíjense que es un juego de la imagen, ¿no? Porque la paloma no tiene de dónde amarrarle la correa, pero se la hubieran podido haber amarrado de abajo, pero se la amarran el pico como para que no hable. O sea, una paz silenciada, que es el caballo de guerra de Santos. Caballo de guerra en el sentido de que es su arma con la que defiende todo. Siempre que logremos la paz, todo lo demás no importa. Bien, en ese sentido, y utilizando la palabra de cielo, sí habría un carácter polisémico. Tenemos el signo que tiene un significado que cuando lo vemos, lo reconocemos en automático. ¡Pum! Pero, dependiendo del contexto, vamos a ver un poquito más allá de lo que hay. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Volvamos a las mismas palomas de la paz. ¿Cómo son los ojos de esta paloma? ¿Qué expresan? Como susto, como sorprendida. Miedo. Sí, puede ser. Puede ser. Yo siento que no expresan tanto. Son expresivos, pero no tanto. Si los comparamos con esta, ¿cuáles son más expresivos? ¿Estos o estos? Esa es como, la otra es como confusión. Los volteados. Ajá.
¿Y cuál sería más expresivo? ¿Cuáles tendrían más personalidad, por decirlo de alguna manera? Esto. Ok. Y entre este y este, ¿cuáles serían los más expresivos? Esta es de las balas. Este definitivamente. Claro, porque demuestra el miedo. Exacto. Y fíjense que entonces lo complementan, bueno, estamos hablando nada más de los ojos, pero si tenemos dudas, hay gotitas alrededor de miedo. Esa decisión que toma Matador de hacer los ojos o más grandes o más chiquitos, en este caso yo siento que sí, están es como perplejos, pero en el fondo no son tan expresivos, no tienen tanta personalidad, se solventa acá, donde hay un poco más de personalidad, y así a medida que vamos viendo diferentes opciones. Acá, por ejemplo, la personalidad no es tanta, pero es porque no hay no hay muchas cosas que expresar, es solo vota por esta paloma. Como las fotos de carnet, una de las fotos de carnet uno no se sonríe, uno no muestra alegría, las fotos de carnet son fotos de carnet, punto, serias. ¿Sí? Entonces la paloma va a tener diferentes características. Aquí, por ejemplo, está como que, porque nuestro querido amigo, nuestro adorado expresidente, la tiene secuestrada y ella va como, oh, por Dios, ¿qué es esto? Está aterrada, tiene la boca abierta, de hecho, ¿sí? Esas decisiones que toma Matador de si les abre los ojos o se los cierra, o se hace esto o se hace los otros, con el mismo signo, están incluidas dentro de lo que uno llamaría gramática visual. Es decir, diría uno como que, eche sí, te lo compro, es verdad, es muy difícil, los signos son muchos, pero cada quien que elabora el signo lo elabora dependiendo de lo que quiere expresar. Si yo a la paloma le pongo los ojos grandes, expresivos, es porque quiero transmitir un mensaje. No solamente el de, esta es la paloma de la paz, sino que quiero transmitir algo más allá. Ahí cuando yo entro a armar el signo, cuando entro a armar el signo, las decisiones que tomo son determinantes en lo que quiero transmitir. Y esas decisiones harían parte de lo que uno llama gramática visual. ¿Sí? Se lo voy a poner ahora en lengua verbal. Sara, o no sé, si Sara va a salir esta noche, a las 10 de la noche se va para una rumba, lejos y no planea volver a su casa, sino hasta el día siguiente. Ella no tiene la intención de volver. Ella tiene que pedirle permiso a su mamá. ¿Qué es? Tiene que pedir permiso en su casa. ¿Qué es lo primero que Sara debe hacer antes de pedir permiso? Vamos a ver quién latina. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando tiene que pedir un permiso? ¿Quién me dice? Esas serían cosas para ganar puntos, pero cuando uno va a pedir el permiso, ¿uno qué hace? Hay algo que uno hace antes. Hombre, ¿cómo piden permiso ustedes? Pensar el plan. ¿En qué sentido pensar el plan, cielo? ¿Qué haré y qué le diré? ¿Sí? Cuando uno va a pedir un permiso que implica algo complejo, uno lo primero que hace es pensar en cómo va a decir uno las cosas para que a uno le den el permiso. No van a llegar donde la mamá diciendo algo como, mami, mira, tengo una fiesta hoy a las 10 de la noche, me voy, vengo mañana, chao, nos vemos. No, sino que uno llega pasito, uno llega como, mami, lo que pasa es que imagínate que mi amiga Marta cumplió 20 años y ay, mami, ella es tan buena conmigo, ella me tarda y le echa la carreta tratando de buscar el convencimiento. Lo mismo pasa cuando van a pedir un plazo para un trabajo. Uno lo primero que uno hace es pensar cómo arma uno el discurso, qué dice uno.
cuando uno está pensando qué dice, sin querer, uno está armando las oraciones que va a decir. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o están muy ocupados con el partido? Dime, Andrés. Hola. Buscar la mejor manera para persuadir, exacto. Y eso implica buscar unas palabras. Lo mismo pasa cuando hacemos un signo, ¿no? Cuando vamos a hacer el signo, buscamos la mejor forma de que el signo transmita lo que uno quiere decir, y eso implica una selección de colores, una selección de líneas, una selección de imágenes y una selección de puntos y de cosas. Si nosotros analizamos las palomas, realmente lo único que está moviendo Matador en los ojos son los puntos. Lo único que Matador hace es mover los puntos. Siguen siendo las dos mismas esferas, entonces o agranda la esfera y pone el punto en el centro o lo mueve hacia algún lado. Acá están movidos hacia la derecha, acá están en el centro, acá están movidos hacia arriba. ¿Cómo con mover un punto? Profe, y el pico también. El pico también. Ah, bueno, hay una variación en el pico. Aquí está cerrado, aquí está cerrado. Acá está abierto por el impacto, está del terror, el miedo. Acá está como, no se nota, pero da la impresión de que estuviera como apretado. Miren que tiene como el ramito como más apretadito. Acá pues está bastante normal, ¿sí? Entonces, hace pequeños movimientos en el dibujo que hace para cambiar el significado de lo que está transmitiendo. Esa decisión es igual a la misma decisión de cómo digo a mi mamá que voy a irme de rumba. ¿Sí me va siguiendo? O sea, sí, siempre tiene que ser, o sea, como todo muy, o sea, ¿cómo explicar? Como que todo sea muy bien descrito, que se muestre lo que, sin decirlo, pero que se dé a mostrar. No sé si Que las entiendo. cosas, exacto, que en las Estén cosas, explícitas, exacto. o puede ser que, o sea, lo intentemos como, no ponerlas todas claras, sino que nosotros utilizar otras formas o imágenes. Así como, No entendí qué me estás diciendo con eso de no o todas sea, claras, de no utilizar otra forma. ¿Qué es eso? que usted estaba diciendo ahorita que había que buscar la mejor manera de lo que se quiere transmitir, o sea, que todo siempre tiene que estar explícito o hay algo que uno pueda no dar a mostrar y que la otra persona lo dé a su imaginación, o siempre tiene que estar todo así explícito. Lo ideal, Marta, es que esté todo. Lo ideal no es que, o sea, tú no puedes poner nada a menos O de que sea, tú no reservarnos las cosas, sino que todo lo que uno quiera quieres mostrar, transmitir, tienes que hacerlo, claro, porque imagínate que Matador, por ejemplo, quisiera transmitir terror con esta paloma. No lo hizo, o sea, sus ojos implican que está como un poco impactada, un poco chocada, pero terror implica, terror es esta es terror, o sea, tienes que tratar de poner en juego todos los elementos que te permitan transmitir el significado, ¿sí? Esos elementos son hacer líneas, colores, imágenes y todo lo demás, ¿sí? Uno va tomando esas decisiones porque uno quiere transmitir un significado. Si nos vamos ahora para comenzar de lleno con el túnel, en el túnel hay un conjunto de significados, hay muchas cosas que transmiten diferentes significados y están puestas ahí con cierta relación. ¿Quiénes vieron el corto? Profe, por acá, pero antes de seguir, básicamente sería el juego de las expresiones corporales, cómo son utilizadas para transmitir algo, ¿no? Dentro de hablando en términos de la paloma, sí, pero en cualquier tipo de signos. O sea, eso incluye colores, incluye decisión, o sea, toda decisión que tomas, como esas decisiones que tomas, están hechas y tomadas para transmitir algo concreto, ¿no? Vamos antes de entrar, o bueno, entrando ya, vamos a mirar una cosa, para entrar por ahí. Los que vieron el corto recordarán que este es un muerto, ¿cierto? ¿De qué color es el muerto? Azul. ¿Y de qué color tiene los ojos? Blanco normal. Yo todo lo veía azul, oscuro. Ahí, ¿de qué color tiene los ojos? ¿Cómo es en la parte de los ojos, cómo es? Negro, ¿no? Negro. Están como, Tiene también ojeras están como pronunciadas. apagaditos, exacto.
Exacto, exacto. Como nos está diciendo el señor José David, tiene ojeras bastante pronunciadas. ¿Por qué? Obviamente nosotros podemos analizar mucho más. Jung, Kurosawa era un dios. Kurosawa debe estar, no sé, bebiendo vino con Buda y Jesucristo ahora mismo, me imagino, porque él está... No voy a decir nada, perdón, no voy a decir nada blasfémico. Casi lo hago, pero no. Pero Kurosawa era muy bueno. ¿Por qué cuando Kurosawa toma a este actor y deciden maquillarlo, por qué maquillarlo con las ojeras tan pronunciadas? Eso implica una decisión. Esa decisión técnica que está cansado, muerto. Para que parezca, es para que parezca algo, para que parezca muerto, todo lo demás. De Una hecho, carabela, ¿no? Puede ser, de hecho, no lo había pensado yo nunca de esa manera. Pero aquí hay una decisión, o sea, la idea de ponerle unas tonalidades oscuras en los ojos tiene una intención, ¿sí? Y uno, uno ve esta imagen y uno se da cuenta que él tiene un tono de piel natural y él no, uno sabe que con él pasa algo. Así uno nunca haya visto el corto. Alex, y no solamente es en los ojos, sino que en los cachetes también tiene él y los demás muertos que lleguen. Es decir, que como dijo uno de los compañeros, puede asimilar como una carabela. Una carabela, efecto. Tiene como una pronunciación en las mejillas. ¿Alguien más estaba diciendo algo de fondo detrás de lo que estaba diciendo? Sí, que para confundir la expresión de las personas. Eso es cierto. También es cierto que él, al marcarle más ciertos rasgos con los tonos, también logra mayor expresión del personaje que se está haciendo. Y eso hace parte de ciertas decisiones que se toman. Que obviamente, yo no sé si ustedes hablarán de eso, yo me imagino que sí, que eso lo hablarán en clases de producción o de guión, qué sé yo, pero esas son decisiones semióticas que se toman, ¿sí? O sea, yo tomo la decisión semiótica dime. Incluso en ese plano no se nota, pero también para diferenciar entre el muerto y el sargento que era el vivo, le daban con el fondo la luz roja, que los hacía diferenciar en las tonalidades. Eso es cierto. Es más, hay algo bien interesante en la fotografía de la película, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a ver el corto, él va llegando, perdón, este es el anterior, él va llegando, hay toda una atmósfera pues, muy bonita, los típicos paisajes de Kurosawa, todo lo demás, él llega y se enfrenta en un primer momento a un túnel, ¿no? Ese túnel va a tener un significado, o sea, ¿por qué Kurosawa decide? Ese corto se llama El túnel, ¿no? ¿Por qué este man tiene que atravesar un túnel? ¿Por qué no lo pudieron haber puesto en una calle? ¿Por qué un túnel? ¿Quién me cuenta? Sería el final del camino, el final de un camino. Recuerde que muchas veces, en muchas ocasiones dicen como que las personas que se están muriendo ven una luz al final del túnel. Entonces yo asimilaría eso como eso. Si bien en la conversación que él tiene con los muertos, él decía que había estado... que todo fue culpa de él, que fue culpa de él de que todos murieran y que él siente el dolor, que en algún momento pensó morirse y que que pensó morirse y que las torturas que recibió fueron muchísimo fuertes, pero no se asemeja al dolor que ellos están presentando. Sin embargo, eso yo lo asemejaría como a un momento de que está al final del túnel y está viendo precisamente a todos sus compañeros caídos y está, digamos, de una u otra forma despidiéndose. Muy bien, en efecto. Él se está despidiendo, de hecho, yo no lo había visto de esa manera, uno puede interpretar de diferentes maneras, y ahí va llegando, bueno, yo no es que no lo hubiera visto de esa manera, de hecho, se podría ver de esa manera, bueno, no sé ni qué estoy diciendo, lo que quiero decir es que no quiero decir como lo he visto yo. Muy bien, él está atravesando el túnel y está llegando hasta un momento, en efecto, de despedida. ¿Qué representa el túnel? ¿Qué es el momento antes del túnel y qué viene el momento? Primero vamos con la vida de él. El momento antes del túnel, ¿qué es? Y el momento después del túnel, ¿qué es? En términos históricos. En términos de la vida del man. Olvidémonos de la guerra. Perdón, ay, tonto, ya lo dije. Olvidémonos de los muertos. ¿Qué representa el túnel? De la guerra y después de... Exacto. Atravesar el túnel, y ahí complementa bien con lo que estaba diciendo el doctor José David. El momento complementa bien con eso. El único doctor aquí es usted, profe. No, hasta ahora, yo que voy a ser doctor de 8 cuartos, me ponte serio.
Profe, Dime, dame un segundo para complementar con lo que venía con David, que yo, o sea, yo lo veo de otra manera y en efecto, ojo, esto es bien interesante de cuando uno analiza semióticamente, que es igual a analizar un discurso, uno puede notar ciertas cosas y otra persona las nota y las dos se complementan. En este caso, el túnel, como nos venía diciendo Camila, si no estoy mal, representa el pasar de ese momento de la guerra que se ha vivido hasta la realidad, hasta su nueva realidad en su hogar. Pero antes de que él se termine de despedir, antes de que él termine de dejar esa vida atrás, viene su ejército a despedirse de él. ¿Sí? Y cuando esa es una manera de verlo. ¿Cómo? Cuando está ladrando el perro como si él fuera alguien malo y como para impedirle que no entre o algo. El perro puede ser su conciencia, no lo sé. Ahora, miremos el fondo. Esa luz roja es algo característico porque en todo el corto está utilizándose un tono frío y ese luz roja pues le da como un pare y le da un toque totalmente distinto. Si entendemos la luz roja en los semáforos es pare y tenemos entendido de que bueno, puede ser peligro y normalmente en señales de tránsito, en señales es como un alto ahí y sería precisamente eso. También es bastante válido eso que está diciendo de que es como el regreso a casa. Es una muy buena interpretación y creo que iría por ahí. Yo creo que las cosas se complementan. Ahora, la luz roja tú la estás viendo con los semáforos, con peligro, con todo lo demás, todo eso creo que es viable, pero de entrada mínimamente significa, ojo, o sea, de entrada mínimamente aquí hay un cambio. Mínimo nos indica eso. Es cierto, toda la imagen es fría. Y sin embargo está esta luz roja que aparece en ciertos momentos como un llamado, ¿no? ¿Alguien me va a decir algo? Yo, profe, hay un momento en el que él está en la mitad del túnel, que es cuando mira hacia atrás, la cara de él la están iluminando con una luz amarilla. Yo no sé si eso fue un error porque les toca iluminar de una u otra manera, o era como la representación de que ya está llegando a la vida por la misma situación del túnel. No sé si me hago explicar, es que como cuando tú vas caminando el lunes vas a esa luz, pero en este caso esa luz no está significando la muerte, sino como que él ya va a salir a la vida. Va a salir, pero claro, es que abandonar la guerra me imagino que es llegar a la luz. Eso es cierto, eso es una muy buena interpretación. Van a notar que esto es una vaina japonesa y los japoneses también tienen sus propios contenidos semióticos. Prueba de ello, el sol de su bandera. Entonces, a uno a veces se le puede hacer difícil, pero no significa que sea imposible. Eso está muy bien lo que acabas de decir. Quiero mirar algo al final. Aquí él queda. Y si vemos en efecto... Dime. Bueno, y creo que todos entendimos como que eso es algo que él está imaginando, porque cuando él está entrando al túnel, yo siento que él ya sabe lo que va a pasar, se muestra bastante tranquilo cuando llegan las personas y hablan con ellos, y piensa un rato para entrar al túnel, así que yo me imagino que él ya sabía o que se estaba preparando mentalmente para despedirse de ellos. O sea, tú estás pensándolo como una metáfora de alguna manera. Yo creo que de alguna manera lo es. O sea, no es literalmente que a él le esté pasando esto como es lo que realmente está pasando en su conciencia. Esa es una manera de verlo. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la realidad, o sea, cuando León Tolstoy y este señor gordito, Peter Jackson, hicieron El Señor de los Anillos, bueno, León Tolstoy, ¿qué dije? ¿Cómo se llama el autor del Señor de los Anillos? Tolkien. J.R. Tolkien, y hace El Señor de los Anillos, pues él no está pensando en fantasías, ¿no? Y cuando algún autor, bueno, no sé si Peter Jackson quiso adaptar el trabajo de Tolkien, pero cuando un autor plantea una obra, por ejemplo, uno ve Potter y uno analiza Potter, yo soy fan de Potter, y uno analiza Potter, uno se da cuenta que realmente lo que está haciendo la señora esta, que también, Rowling, J.K. Rowling, es mostrar una dictadura, ¿no? Entonces, cuando uno ve algo de fantasía o algo que es falso o algo que es de ficción, siempre hay que pensar que la persona que lo está creando tiene un trasfondo. Eso que está diciendo Cielo, de que esto es como un producto de su imaginación, es posible considerar que esto es una metáfora de lo que está pasando en su cabeza, ¿sí? Una metáfora de cómo él está viviendo y cómo está teniendo ese karma de despedirse de todos y cómo ese hecho lo va atormentando. Es una manera de verlo. Ahora bien, volviendo al corto como tal,
Lo que hay que mirar es cómo cada elemento que va apareciendo, obviamente se configura para transmitir un significado. Si analizamos, por ejemplo, la fotografía inicial, que era con lo que yo había comenzado, o una de las cosas que yo había dicho, hay como mucha claridad, él todavía no se está enfrentando a esta idea, no se está enfrentando a encontrarse con sus compañeros muertos y está en un paisaje muy bonito. Pero luego cuando va a salir del túnel, ya vemos que la imagen ya es un poco más turbia, ¿no? Es un poco más oscura, no sé cómo lo llamarán ustedes son los expertos, pero ya es un poco más oscura, es decir, ya está ante un momento en el que posiblemente, o sea, va a entrar en un estado de penuria, por decirlo así. ¿Qué sigue después? No lo sabemos. ¿Qué sigue si él después llega a la casa y la fotografía cambia? No lo sabemos. Kurosawa no nos quiso decir eso. Quizás se hubiese puesto una escena posterior, habría sido con otra fotografía, con otro tipo de imágenes, no lo sé, yo de fotografías no sé, pero si nos damos cuenta, sí vemos un cielo muy diferente del cielo del principio. Y eso pasa porque es que en este espacio se va a desarrollar el enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, entre él y sus compañeros. ¿Quién más quiere comentar algo de pronto de cosas que haya visto que configuran la escena? Comenten, hablen, esta es la idea. Díganme. Profe, yo lo veo como también desde la parte de una metáfora. Ok. ¿Ah? ¿Quién habla? Sí. Profe, hay un momento, pero ya al final, que es la división de que él coloca el bolso. Ajá. Y el bolso es como la división, o el bolso representa esa división entre la muerte y la vida, pero entre ellos como soldados, porque es como el bolso de guerra, o al menos así lo vi yo, que es como que los muertos, él estaba aquí, el bolso, y seguía su tropa. Es decir, me perdí con eso de que él estaba aquí, su bolso, y perseguía su tropa. O sea, cuando él tira el bolso en el piso, que eso es un poquito más adelante, el bolso hace como esa representación que él lo coloca ahí donde usted lo está viendo. Ah, exacto. Bueno, el bolso hace esa división entre como la vida y la muerte, pero lo colocan como el bolso como la representación de la guerra. Yo creo que no tanto es más adelante, adelante, cuando ya llegan el resto de muertos. El bolso, desde que él lo tira, siempre se queda ahí. Y mire que ahí, justo ahí donde ellos se detienen, el bolso hace esa división entre ellos dos. Pero ¿por qué tú crees que el bolso sería la vida y la muerte? O sea, yo no estoy diciendo que el bolso sea la vida y la muerte, estoy diciendo que el bolso es como la conexión que ellos tienen porque el bolso también representa pues la vaina de la guerra. Exacto, yo creería que lo que el bolso representaría, no tanto la vida y la muerte, sino representa la guerra y la no guerra, ¿no? El bolso queda en la mitad. O sea, es la unión, es como el elemento que los une. Es una manera de verlo, yo no lo había visto, pero es una manera. Es más un elemento que lo une a él, a ese pasado de que él también estaba ahí como soldado, como en la guerra. Podría ser. Exacto, es lo que estoy diciendo, que el bolso es como ese elemento que los une y a la vez los diferencia. ¿Qué los diferencia? ¿Como soldados o qué? Exacto. Bueno, esa parte de de que también los diferencia, no lo sé, habría que mirarla, pero sí es viable como él, de alguna manera, sí es verdad que tira el bolso y el bolso queda tirado siempre, y que el bolso representa la guerra. Eso me parece bien importante. Ahora, fíjense que esas decisiones de tomar el bolso, tirar el bolso, los tonos de las caras, los tonos, la forma en la que se organizan, la decisión del túnel, cómo es el túnel, todo eso hace parte de una gramática visual, de un conjunto de decisiones que se fueron tomando para llegar a un fin. Decidir maquillar a los actores para que parezcan muertos es súper común. Habría que entonces considerar por qué maquillarlos de azul. Habría que entonces considerar por qué, bueno, nos dijo un poco, no sé quién fue, no sé si fue Camila, por qué maquillarles el contorno de los ojos de negro. Estas decisiones hacen parte de lo que uno vería como gramática visual, es decir, yo quiero transmitir algo con la imagen y por eso tomo ciertas decisiones. Generalmente las películas de acción no quieren transmitir tanto, por poner un ejemplo, porque simplemente es explosión, explosión, explosión. Pero en películas de otro tipo o en otro tipo de videos, cada escena, cada momento, cada cosa va a transmitir un contenido, desde el sucio de las caras, ¿no? Desde eso va a transmitir algo. Y eso lo que hacen es
configurar el personaje. Pensemos en un personaje, no pensemos en una película. Pensemos en un personaje, lo vestimos, le ponemos tales ropas, les ponemos tal maquillaje. Todo eso son como si fueran palabras que fuéramos uniendo para armar una oración para que ese personaje nos transmita un significado, ¿sí? Y eso es importante. Curiosamente, cuando ustedes hacen un producto audiovisual, yo estoy seguro que no piensan tanto en eso. Así de, esto es un trabajo semiótico lo que estoy haciendo, pero es un trabajo semiótico, ¿sí? O sea, si dicen, hey, yo te quiero fotografiar pareciendo un loquito, y entonces le cogen y le arreglan el pelo y toman decisiones, no, esto no te lo podemos poner porque ya sería tal cosa. Ahí están haciendo un trabajo de representación semiótica. Están aplicando la gramática visual en esa realización. Frank, ¿ibas a decir algo? De que al principio de la película, como usted decía, primero se ve un paisaje de lo más natural, pero si nos damos cuenta, el personaje de por sí ya viene como que pensando, como interiorizándose él mismo. Y entonces cuando llega al túnel, enseguida cambia el ambiente y él queda como que observando esa oscuridad. Y yo la veo como que simboliza, ya después de verlo todo, eso simboliza como que esa oscuridad que hay dentro de él mismo, de todas esas cosas que tiene que poner, que sanar ya. Entonces, de ponerse a paz. Y luego ya pasa lo siguiente. Pero ¿cómo sanas? Sanas despidiéndote del oído, y eso va un poco acorde, del oído, no, de lo vivido, y eso va un poco acorde con lo que nos decía nuestro amigo José David, ¿no? De que esta escena viene a ser una despedida, de que el túnel es el paso, él está viendo el paso, y al final todo se va uniendo en ese sentido. Uno lo ve bien, es una escena súper sencilla, es un tipo hablando con otro poco de tipos azules, ya la escena no tiene efectos visuales, no tiene grandes cosas, lo que tiene son diálogos, los diálogos también traen un contenido, pero en efecto todo eso se configura, eso es cierto. Fíjense que hay algo bien interesante, si el tipo va para su casa, ¿habrá pasado en otro momento de su vida ese túnel? Repito la pregunta, si el tipo va para su casa, él va camino a su casa, ¿será que ese túnel él lo ha pisado antes? Claro, si no por ahí no cruzaría, será como su atajo realmente. ¿Cómo su qué? Sí. Ese quizás es su atajo, pues que siempre utilizó imaginando que por ahí era su casa. Claro, es su camino, es el camino que generalmente él seguiría, ¿no? Cuando yo llego a mi casa, de que llego de alguna parte, lo primero que yo hago es pasar por las mismas calles. Él está tomando el camino y a pesar de estar pasando por un camino familiar, él está de alguna manera con este terror, con esta sensación del que han hablado varios, ¿sí? Nosotros podemos hablar mucho más de los diferentes significados que hay aquí. Lo que yo quiero que vean y a donde quiero que aterricen es cómo cada cosa, cada decisión que se va tomando desde el punto de vista visual tiene un contenido. Si nosotros quitamos todo eso, si quitamos las tonalidades, si quitamos el túnel, si quitamos todo eso, la escena no tendría el mismo potencial que tiene. En esta película de Akira Kurosawa hay muchas cosas coloridas, o sea, estamos en el minuto 100, 1:01, no vamos a olvidarnos de eso. Si nosotros nos vamos a mi sueño favorito, que es el primero, o sea, miramos las tonalidades, miramos el ambiente, o sea, hay mucho más colorido, hay muchas cosas bonitas, hay una escena final preciosa hecha de forma digital, con muchas flores, en la que él va a mirar cuando se va a enfrentar al lobo, esto es digital, es la portada, o sea, hay mucho color, hay mucho contenido, este niño está en su casa, se va de su casa, mira lo que hacen estos otros, la mamá vuelve, la mamá le dice, tienes que ir, o sea, pasan muchas cosas. En el siguiente no pasa tanto, en el siguiente solo este niño se pone a hablar con estos y tal sobre la naturaleza, porque es una película también con contenido. En general los sueños tienen mucho contenido, pasan muchas cosas, sobre todo en el final, en el último sueño pasan muchas cosas. En este no pasa mucho. Wow, que mucho se demora. En este no pasa mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo todo está centrado en pues el mismo contenido, la misma historia, ¿no? Y justamente cuando pasan muchas cosas en muchas producciones, o sea, cuando hay mucho contenido y mucha acción y muchas cosas, es más difícil vislumbrar ciertos signos. Pero entonces uno ve esto y uno dice, pero ¿por qué me gusta tanto? ¿O por qué es tan bueno? ¿Qué lo hace bueno? Es todo el contenido semiótico alrededor del cual se configura. Y uno podría hablar y discutir muchas cosas más sobre esto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Dime. Incluso yo creo que ese sería el camino como junto de él y no me atrevería a decir de todos los soldados, pero sí en la mayoría, porque si nos damos cuenta con el primer soldado que llega, él dice como que, hey, mira, ahí vivo yo.
Entonces, eso es cierto. Justamente ese camino sería como el camino de todos los soldados y también puede ser la razón por la cual justo en ese camino es que todos se encuentran, porque sería el camino de todos. No sé si todos, pero por ejemplo, si lo vemos de esa manera, también es muy viable de por qué ellos toman ese túnel y por qué él tiene que despedirlos en ese túnel para que ellos vayan a donde pertenecen, porque ellos no tienen la posibilidad de ir a casa, por ejemplo. ¿Sí? Exacto, por eso dije que no me atrevía a decir de todos, pero tal vez sí en una gran mayoría, o no sé. ¿Qué es el perro? Exacto, bien, ¿qué es el perro? Esa era mi duda, así que yo aquí me voy. ¿Qué es el perro? ¿Quién me dice qué es el perro? Inventado, no importa, yo no sé qué es. Puede ser como el miedo de él a volver a lo mismo, ¿no? Podría ser, pero vamos a analizar el perro. Miremos qué tiene el perro. Aparte de que es un perro agresivísimo. Lo que tiene encima, profe, como unos bolillitos de militares, algo así creo, pues lo que percibo. También quizás eso da a entender de que se va a hablar, se va a mirar un ejército y que está muerto, porque quizás de pronto pudo haber sobrevivido solo el perro. Eso es lo que percibo. Eso es posible, pero yo creo que el perro es una metáfora. O sea, yo creo que el perro no es un perro. Yo creo que el perro representa otra cosa. Te escucho, creo que Yerlin fue la que habló. Sí, cielo. Cielo. O sea, que es como a lo que él se va a enfrentar ya. Entonces, por eso al principio él le tiene miedo al perro y bueno, después él va pasando y luego ya el perro ya no se forma agresivo porque pues él ya enfrentó a los muertos y no sé qué, como creo yo, no sé. Siento que es como enfrentar el perro, eso y la culpa, no sé. Ok, eso de enfrentar está bien, pero ¿tú consideras que el perro con esa dentadura tan horrible no es agresivo? Yo tengo terror, o sea, te quiero aclarar que una de las escenas más terroríficas de la película para mí, que le tengo un poquito de miedo o sea, ya al final no se ve tan como es, me va a matar, no, pero al principio sí. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Eso, sus miedos. O sea, su miedo a volver. El perro sería... Porque el perro hace parte de la tropa. No, el perro, yo creo que el perro es una metáfora. Yo creo que el perro representa algo que está en su cabeza. Por eso, representa su miedo a volver nuevamente a como, o dejar la guerra y volver a su vida normal. Yo me inclinaría por pensar que no es tanto dejar la guerra. Es como sino que para mí el perro es esa parte de su conciencia que le está diciendo que vuelva a la vida, que la vida sigue, que despierte y deje eso atrás. ¿Y tú sí crees que si el perro fuera eso, le estuviera ladrando de esa manera en la que le está ladrando? Claro, porque es que él estaba sumido en su culpa y en esa oscuridad que mira que queda mirando el túnel y después se encuentra con todos sus amigos caídos y todo eso. Ok, pero yo siento que el perro no tiene una dentadura bonita. Pensemos que todo es una decisión. Si Kurosawa escogió un perro con una dentadura tan terrorífica, debe ser por algo. O no sé si es a mí el único al que le da terror la dentadura del perro. O sea, pensemos en algo. Pensemos que un perro puede ladrar del tipo wow, 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 o puede ladrar del tipo Este perro no está ladrando wow, wow, wow. Cuando un perro ladra wow, 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 su boca generalmente está medio cerrada. La de este no está medio cerrada, está bastante abierta. Yo estaría, no digo la palabra del miedo con este perro ladrándome, incluso al final, que si él lo dice algo muy cierto, ya el perro no está tan agresivo. O sea, que ya él superó algo, ya él debió haber superado algo. Camila está diciendo que son los miedos, y yo sí creo que son miedos, pero yo no estoy seguro de que sea miedo a volver. ¿En qué tonalidades se ve el perro? Miremoslo aquí. O sea, ¿qué luces le pegan al perro? ¿De qué color es la luz que le pega al perro? Pues verde y roja. Ajá, por ejemplo, el perro aquí, un segundito antes. Es como rojizo, ¿no? El rojo simboliza peligro. Sí, el rojo es peligro, es como miedo, como... Muy bien, si el rojo es peligro, el perro muestra los dientes, el perro representa un miedo para él, un miedo que él tiene en su cabeza. ¿Qué se les ocurre que podría ser el perro? Ojo, yo estoy forzándolos a mi interpretación, de pronto yo estoy equivocado. Miedo de volver a la guerra. El mismo. Siento... O es su misma conciencia acusándole, como que por ti se murió esa gente. Yo creo que más que el miedo representa el peligro de la guerra. Yo creo que representa eso.
Muy bien. No tanto el miedo, por allá Andrés nos decía el miedo de volver a la guerra. Yo creo que no tanto volver a la guerra porque la guerra acabó. Es el miedo de la guerra. La idea de que, y creo que la idea final, un poco triste, desde mi punto de vista, ustedes interpretenla como les dé la gana, eso es la gracia de esto. Pero ojo, uno argumenta, ¿no? Y aquí es donde entra la argumentación, por eso es que uno ve materia de argumentación antes. Porque obviamente uno no puede decir simplemente, el perro representa, ay, profe, ese perro seguro que era que él lo tenía antes de irse a la guerra. Y ahora el perro no lo conoce y por eso le ladra. Es como, ¿ah? ¿Qué? No, o sea, por eso hay que ir un poco más allá, porque hay que interpretar. Sácame tú de dónde tienes esa idea de que el perro era su perro de cuando él era joven. No, eso no. Lo que ustedes están argumentando está muy bien. Creo que se podría ir un poco más allá y argumentar un poco más allá. Si uno argumenta bien el análisis semiótico, listo, pa'lante. Yo creo que el perro realmente representa es la guerra. El perro representa el miedo a la guerra, el miedo que aún existe en su cabeza. Y aunque él se ha enfrentado con ellos y ha echado la llorada y ellos se han ido y él ha decidido ya retomar el camino, porque ya va a retomar el camino, ya, él va a retomar el camino, se acabó todo. Ok, está avanzando. Profe, Está pero avanzando. es que precisamente el miedo no solamente se le acabaría cuando él hable con los muertos y se haya despedido, porque si bien el perro se aparece antes de entrar al túnel y sale del túnel, de hecho, y vuelve a entrar y él comienza a pasar y sale otra vez, es precisamente de que el miedo está siempre presente, es decir, vemos muchas personas que han llegado de la guerra y quedan con traumas y esas personas necesitan un proceso psicológico y tengamos en cuenta que él perdió todo un pelotón. Entonces, sí, yo estaría de acuerdo con el tema de que sería el miedo hacia la guerra y sería ese como que, hey, date cuenta. Sobre todo el hecho de que, por mucho de que él haya superado, de que los haya despedido, de que haya llorado, ese miedo va a seguir ahí. Y de hecho, la escena termina con el perro ladrando. Por eso es que Gol Kurosawa no los muestra encontrándose con la mujer y abrazándola, sino que queda hasta ahí, porque es que ese miedo a la guerra siempre va a estar presente ahí. Y el perro vuelve y sale diciendo, ok, ya los enfrentaste, ya lo viste, pero yo estuve aquí, yo estuve como guerra y yo aquí estoy peleando. Buenas noches, querido profesor, disculpa la tardanza, acabo de salir del trabajo. Okay, sí, claro, y por eso es que siempre está mostrando los dientes y ladrando, viéndolo a él como una amenaza, como si le estuviera atacando, como si fuera un peligro inminente para el perro. Yo no sé qué tiene el perro puesto, realmente no tengo ni idea qué son, pero da la impresión de que fueran como bombas, molotov, no sé, un tipo de granadas, no sé. Son como cuchillos. No sé. Exacto, el perro está armado de algo. Ahora quiero que analicemos algo. Estuve revisando en internet y pues en las guerras los perros eran utilizados para portar bombas y de así explotar tanques y ejércitos enemigos y eso. Pienso que tal vez el perro puede representar como que la secuela que le queda a las personas después de haber estado en una guerra, porque si bien el perro digamos que está vivo, aún en su chaleco porta unas bombas y está rabioso, teniendo en cuenta el tipo de entrenamiento que ellos recibían. Sí, yo no creo que este perro esté vivo per se, yo creo que este perro es como una referencia, pero iría acorde con lo que tú estás diciendo, representa la guerra. Cielo va a decir algo, porque acaba de levantar la mano, pero antes de que Cielo hable, yo voy a poner a correr la escena. Esto está en la hora 1, minuto 16. Él acaba de despedir a los soldados, y quiero que alguien me diga por qué, después de la pregunta que yo voy a hacer. Él los acaba de despedir, los despide en el 52, en el 56. Es tan dolorosa su voz, no hablemos ni de su voz, es otra historia. Y al 1 hora, minuto 1, el ejército comienza a irse. Dime, Cielo. Pero es que no tiene que ver con lo que acaba de mostrar. No importa, dime. Tampoco es de la película, más bien es como de los signos, porque a pesar de que haya tantas cosas que analizar, estoy segura que pues el director o las personas que se encargaron de hacer eso no habían como se habían puesto a pensar en todos los posibles análisis que hacen las personas. Entonces, por una mínima cosita, cada persona tiene le da como un significado diferente.
ya por más que el autor de eso quiera reflejar algo, las personas pueden encontrarle muchos significados más así. Así son Sí, los claro. signos. Sí, claro que la gracia de la interpretación sísmica es justamente que argumentes lo suficientemente bien, que tus argumentos sean más convincentes que lo que el otro acaba de decir. Esa es parte de la gracia. Por ahí hay un meme rondando, se lo he visto a varios estudiantes, que dice como que, ay, lo que el autor pensó cuando escribió algo en el siglo XVII, una especie de autora, y luego sale otra en el siglo ya actual. Bien, eso también puede pasar, eso es muy cierto. Quizá Kurosawa les pintó la cara azul porque dijo, ay, a mí, mi color favorito es el azul, vamos a ponerle azul con negro porque esa es la ropa que tengo puesta hoy. No lo sabemos. Pero uno trata de intentar ver más a fondo. Bien, se despiden, él se levanta la mano, como él se pone la mano de saludo como en el segundo 15 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Escuchamos los pasos, no sé si ustedes lo están escuchando. Él está todavía con la mano puesta en la frente. Se escuchan los ruidos súper dolorosos del pelotón que se va. Se sigue escuchando el pelotón. Él sigue con la mano en la frente. Se sigue escuchando, él sigue con la mano en la frente. Es como, güey, ya. ¿Cuándo acaba esta escena? Se baja la mano. Sigue mirando hacia el fondo. Agacha la cabeza, está destruido. 1 minuto 34 segundos demora él parado y aproximadamente 1 minuto 20 segundos con la mano en señal de saludo, escuchando el pelotón para luego, después de ese tiempo, caer desplomado. ¿Por qué es tan larga esa toma? ¿Por qué no es posible que aquí él los despida, por ejemplo, un poquito antes? Porque no es posible que ahí, cuando ellos comienzan a ir, según se ve, ya él caiga desplomado. ¿Por qué Kurosawa nos extendió la toma después de este momento? Aquí ya la toma llevaba como 20 segundos. ¿Por qué Kurosawa la extendió por 1 minuto más? Sería 1 minuto de silencio por los caídos. Es lo que yo No, interpreto. bueno, ¿por qué la Para no extendió por 1 mostrarse minuto más? ¿Quién piensa más? ¿Quién le da Para más? no ¿Quién da más? mostrarse bien en esos minutos y después decayó. Respeto, como dice Cielo. ¿Qué hace uno cuando uno se va a despedir de la novia antes de irse de la casa o del novio antes de irse de la casa? ¿Qué tan rápido se despiden ustedes? Piquito y chao. Ok. ¿Qué tan rápido, si ustedes se fueran de viaje el día de mañana para otro país y se van a perder de ver a su familia por 5 años, qué tan rápida sería esa despedida? Muy lento, yo lo haría lento. Postergando. Ok. Sí, Yo creo, lento. y no voy a ampliar ni lo voy a poner a pensar más. José David me decía que era 1 minuto de silencio, pero ojo, fue 1 minuto desde el punto en que yo escogí. O sea, no es que la despedida demora 1 minuto, la despedida demora 1 minuto 34 segundos. Y durante todo ese tiempo él va a estar así, ahí, hasta que cae. Yo creo que lo que está pasando es el homenaje que él de alguna manera está sintiendo, el dolor, o sea, él los está despidiendo. Y creo que Kurosawa decide, creo yo, que decide que sea 1 minuto porque es 1 minuto en el que él va a estar ahí en pie con la mano puesta encima hasta que escucha lo último, cuando ya casi ni se escucha. Es lo que pasa, por experiencia propia lo digo, es lo que pasa cuando algún familiar se va del país y uno espera que se monte en el avión y el avión se va y uno se queda mirando el avión hasta que ya no lo ve. Y luego es que uno se va del aeropuerto. Hombre, cuando ya ese avión está por allá arriba y uno todavía lo está viendo y esa persona no va a volver, supéralo, se fue, pero uno sigue ahí esperando que el avión se vaya. Creo que eso es una postergación de eso. Ya él no está escuchando los pasos, sigue escuchando la música, pero él sigue despidiéndose. Eso es una decisión que Kurosawa tomó. Kurosawa decidió que esa escena iba a demorar todo eso. Y eso está relacionado con decisiones de corte de gramática visual. No hay lenguaje de por medio, es una decisión visual que se toma. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, nos hemos extendido
56 minutos más y ahorita tenemos anteproyecto. Vamos a dejarlo hasta ahí y seguimos en la próxima clase y pues me tocará como, no sé, bueno, aún no faltaba, yo sabía que la próxima clase había clase, pero sí para determinar. Para los que quieran, la película Sueños tiene otros cortos, pueden analizar otros cortos y la dinámica de lo que estamos haciendo es del trabajo sería esa, ¿no? Ir mirando qué signos hay, tenemos que decir si son signos, iconos o símbolos. La próxima clase es importante para ese trabajo final, no sé la verdad si me va a tocar correrles la fecha de entrega, pensé adelantar un poco más hoy, pero la idea es mirar ese tipo de cosas y mirar cómo cada decisión que se va tomando, cada cosa que se va ganando, va teniendo un significado. Sé que algunos tuvieron, sé que algunos de repente no, de pronto hubo cosas que no las entendieron, como yo estaba tratando de que las vieran, y otros sí y otros no, pero no importa, lo importante es hacer el ejercicio, esto del minuto largo, de pronto no muchos latinaron, no muchos ni siquiera lo estaban pensando, pero no importa, lo importante es tratar de atinarle el mayor número de signos y de cómo se van concatenando lentamente. Dime, Esteban. ¿Qué tal va el Eso partido? es en pareja, ¿cierto? Sí. Ok. Listo. ¿Quién no Bueno, tiene nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita, ¿sí? Esteban, Nos vemos ahorita. Por ahí cualquier cosa se van poniendo de acuerdo ustedes en el grupo. Lo que pasa es que ya son las 53 y entramos a